Hoy quiero cerrar lo que hemos estado teniendo de la serie de la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Israel y su servidor hemos estado compartiendo alternadamente algunos de los temas relevantes que están aquí en Tesalonicenses. Y hoy quiero cerrar este capítulo para que iniciemos posteriormente una serie, pero hoy quiero cerrar con esta carta de los tesalonicenses, por lo que quiero rogarles que si trae su Biblia, por favor la mantenga abierta, la primera carta a los tesalonicenses, porque vamos a ir viendo algunos pasajes, de tal manera que quiero que usted siga la línea con la que estamos estudiando. No es nada más para que usted lea un versículo. Me interesa que usted siga una línea que hay en esta carta, o la que quiero mostrarle hoy en esta mañana, al cerrar esta carta, mostrarle algunos principios, algunas enseñanzas. Obvio, faltan muchas más, pero creo que con las que quiero compartirle, usted me pueda seguir y quedarse con algo en su corazón. Mire, quisiera introducirme a manera de símil, no metáfora, a manera de un símil, de hacer algo similar con esta que quiero compartir, precisamente con un libro. Si usted ha escuchado o ha leído posiblemente a Khalil Gibran. Él es un poeta libanés, fue un poeta libanés a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue poeta libanés, filósofo y escritor, muy relevante. Hay algunos libros muy interesantes de ellos. Realmente no son libros pesados, son delgados. Inclusive hay un libro de él que habla sobre la vida de Jesús. Y es muy interesante. Si usted no ha tenido la oportunidad, quiero animarla a que lo pueda leer. Son sencillos, porque aunque de alguna manera no tiene enseñanzas bíblicas, sí tiene principios muy importantes que nos pueden ayudar para nosotros como cristianos para reafirmar algunas cosas. Al libro al cual quiero referirme, para nada más darle una introducción, vuelvo a repetirle para explicarle que quiero tomarlo a manera de similitud. Al hacer un repaso de Tesalonicenses, es lo siguiente. El libro se llama El Profeta. Este libro fue editado en el año, salió por primera vez al castellano en el año de 1923. Ya tiene algunos añitos. 1933. En el 23 es cuando él lo editó en libanés, y ya después, hasta 10 años después, se va editando en castellano. Sin embargo, es un libro muy actual y muy interesante por los principios que tiene. Este libro se llama El Profeta, haciendo él una alusión acerca de un hombre que llega a una ciudad llamada Orfalese. Él llega por 12 años, y por 12 años él tiene el contacto con las personas de esa ciudad, de enseñarles principios, de enseñarles ética, de enseñarles una manera de convivir entre ellos, de vivir en comunidad. Y por 12 años pasa en esa ciudad, por 12 años. Ahora, el nombre que él usa un seudónimo, y el seudónimo del profeta, o el nombre del profeta que él está escribiendo, se llama Al-Mustafa. Después de 12 años de haber enseñado, de haber sido parte del pueblo y de haber puesto las bases para la convivencia, él decide que ya era tiempo de salir de la ciudad e ir y emprender un viaje diferente a otra ciudad para poder compartir su enseñanza y su sabiduría. Así que una mañana él se levanta, sube la montaña, viendo el mar, esperando la llegada del barco que le iba a recoger juntamente con los marineros. Y mientras él está esperando, viendo la montaña, él va relatando que
se llena de mucha nostalgia. Él no quería salir de la ciudad porque él dice que había no solo dejado enseñanzas, había dejado su corazón, desde los niños hasta los más adultos por 12 años. Pero en ese estira y afloje que él tiene dentro, esa lucha que tiene interna, él tiene la firme convicción de que ya era el tiempo de partir y de que tenía que ir hacia otra ciudad. Mientras él esperaba, de repente dice que vio que venía una gran multitud, toda la gente de la ciudad de Orfaleza venía a buscarle y venía a pedirle un consejo, no solo a despedirle. Algunos se dice que venían con la intención de persuadirle para que se quedase, que no se fuera. Pero cuando observaron que él estaba resuelto a salir y él decía, el barco ya viene, yo me tengo que ir, ha sido un buen tiempo con ustedes, etcétera. De repente la profetisa, que es la primera que habla en este diálogo del profeta, del libro del profeta, se levanta y le empieza a decir, maestro, por favor, queremos pedirte de la manera más atenta, que antes de irte nos dejes una enseñanza de acuerdo a lo que queremos preguntarte. Así que entonces la primera que habla es ella, la profetisa, y le dice, por favor, háblanos del amor. Y entonces él se sienta y a toda la multitud empieza a hablarles acerca del amor. Muy interesante todo lo que habla. Después de haber terminado de hablar del amor, dice que se levanta un matrimonio y les dice, por favor, si no te es molestia, ahora háblanos del matrimonio. Y entonces él empieza a hacer una disertación del matrimonio, que por cierto son cortas y muy, muy interesantes. De veras, se los recomiendo. Si pueden buscar, conseguir el libro, está muy interesante, los principios y la enseñanza que dan. Después se levanta por allí un hombre y le dice, ¿serías tan amable ahora, después de haber hablado del amor, después de haber hablado del matrimonio, podrías hablarnos acerca de la alegría y del dolor? Y él empieza a disertar. Y así, cada vez que terminaba, se levantaba una persona y le pedía que hablara. Uno se levantó y le dijo, háblanos del trabajo. Otro se levantó y le dijo, háblanos por favor de las casas donde vivimos. Uno de los líderes de la ciudad le dijo, por favor, queremos que tú nos hables sobre el crimen y sobre el castigo. Otro le dijo, háblanos de las leyes. Él empezaba a disertar. Alguien más le dice, háblanos del dolor. Y así, poco a poco fue hablando sobre eso, sobre el tiempo, sobre la oración, sobre la belleza. Le dijeron, por favor, háblanos sobre la religión. Y finalmente alguien le dice, háblanos sobre la muerte. Ahora, cuando él termina de hablar todo, cada una de esas instrucciones o enseñanzas, él dice que entonces ya está listo su barco y se va. Pero él reflexiona algo muy interesante. No solo los 12 años que él había permanecido enseñando, sino ahora esas 14 enseñanzas, 13, 14 enseñanzas que él había dado. Él estaba seguro y él les decía que lo que él había enseñado no quería solamente que ellos lo supieran para ese momento, sino que ellos fueran responsables y fueran capaces de poder enseñar eso a la siguiente generación. Y él decía que con eso se daba bien servido haber estado por 12 años allí. Se sube y se pierde en la mar. Ahora bien, pensando en esta historia, en la forma en la que relata, quise tomar un poquito la similitud hablando sobre algunas instrucciones que el apóstol Pablo da en su primera carta a los tesalonicenses. Con esta quiero cerrar sobre cada una de estas instrucciones y quisiera que usted me acompañe, de favor. Vamos a ver algunos pasajes y el primero que quiero que vea conmigo es en el capítulo 1 de Primeras de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Pablo
en colaboración con Silvano y Timoteo, parece que Silvano era Silas, ellos habían fundado la iglesia en Tesalónica y había pasado un año, pero ahora él tenía alguna inquietud de cómo vivía o cómo estaba la iglesia de Tesalónica. Pero había algo que, aunque había pasado un año, había algo que en su mente y en su corazón no se borraba. Y era la característica de una iglesia que impactaba. Y era la característica de un grupo de personas que no solamente se reunían. Es más, y déjeme decirle que ustedes y yo tenemos el privilegio de reunirnos en un lugar con 4 paredes, con ciertas comodidades y todo eso. No así en ese tiempo, sino que algunas veces se reunía en algunas plazas públicas, otras veces en el campo, otras veces en una casa. No había lo que nosotros conocemos como templos o lugares específicos para reunir. Sin embargo, cuando Pablo recuerda la iglesia de Tesalónica o el grupo que se reunía en Tesalónica, había 3 cosas que le habían impactado su vida y que no se le habían olvidado. No sé si a usted en alguna ocasión le ha pasado que ha platicado con una persona o no solo poco tiempo, mucho, o no sé, ha tenido cierto tipo de convivencia. Pero después de eso, a usted le queda un grato sabor de haber platicado con esa persona. Y pueden pasar los años o el tiempo, y hay algunas cosas que usted recuerda de ellos. Y eso es sumamente, no solo interesante, sino yo creo que es el reto de cada uno de nosotros como cristianos, dejar huella. En la medida en que nosotros pasamos y transitamos por la vida, tenemos que aprender a dejar una huella. Lo triste es que muchas veces pudiera pasar que mientras usted transita y camina por la vida, pareciera ser que lo que vamos dejando detrás es muerte, desolación. Vamos pisando. Según nosotros vamos avanzando, pero nos paramos y damos la vuelta y no dejamos nada, no dejamos huella, ni siquiera dejamos huella en nuestra familia. Pablo recordaba muy perfectamente después de un año, aunque había pasado muy poco tiempo, recordaba por lo menos 3 cosas que la iglesia de Tesalónica tenía y le había impactado. Por favor, vea en el capítulo 1, en el versículo 3. Y él dice, acordándonos sin cesar. Estoy leyendo la versión 60 y ahorita me salto a en la nueva versión internacional. Y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, y Padre nuestro. Y fíjese por favor, en otras palabras, nos acordamos constantemente. Y no es un acuerdo constante que de vez en cuando andamos de ociosos. No. Dice, nos acordamos cada vez que estamos en la presencia de Dios, nos acordamos de ustedes. ¿De qué cosa nos acordamos? 1, de la obra de vuestra fe. Dice el versículo 3, ¿lo observa? Luego, dice, de la obra de vuestra fe. 2, del trabajo de vuestro amor. Y 3, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se lo voy a leer en la nueva versión internacional, que es exactamente lo mismo, pero escuche por favor las 3 cosas. Es lo mismo, pero a ver si la podemos resumir, porque va a ser la base de lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que Pablo recordaba de esa iglesia? Dice en el versículo 3, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. El trabajo que ustedes han hecho ha sido una consecuencia de su fe. 2, el trabajo que ha sido motivado por amor. Lo que ustedes han hecho, su motivación ha sido correcta y su motivación es básicamente el amor. Y luego la tercera cosa que se acordaba dice, y la constancia sostenida por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vea por favor, son 3 cosas que marcaban a la iglesia o al grupo de cristianos.
Y son tres cosas que aunque han pasado 2000 años y que vivimos en otra latitud, que vivimos en otro lado, y después de 2000 años no puede cambiar eso. Sigue siendo lo mismo, las tres cosas. Mi fe me debe llevar a actuar en obras. Es lo que dice aquí Pablo. Me acuerdo de la obra de vuestra fe. No podemos nosotros jactarnos de decir que tenemos fe en Jesucristo si nuestra fe no tiene pies, si nuestra fe no hace cosas, no produce obras. No es para ganar, no es para obtener salvación, sino porque somos salvos, hacemos obras. Y Pablo, después de un año, a pesar del corto tiempo que había estado con la iglesia, les decía, yo me acuerdo cómo su fe les llevó a hacer obras, a moverse. Si usted y yo nos hemos estancado en un cristianismo cómodo, en un cristianismo, vamos, donde no nos mueve nada, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, simple y sencillamente a lo mejor nos enojamos de lo que pasa alrededor, cumple celosamente y religiosamente con algunas cosas pues que Dios le pide, con asistir, con congregarse, con orar por los alimentos, no sé, con cosas que están en la Biblia, pero solamente es por cumplirla, solamente es por imitación. Pero si su fe no le lleva a hacer obras que impacten, y ahorita les digo qué es lo importante allí. Su fe y mi fe tiene que impactar. De nada nos sirve ser parte de los miles de personas que aún en este momento están en una iglesia sentados, escuchando un mensaje, pero saliendo, no hacen nada. Su vida sigue normal. Viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, esperando que llegue domingo para poder venir, traer a sus niños, meterlos a una clase, recogerlos e irse. Y no hacer nada, no impactar con su obra. Ahora, la segunda cosa que Pablo recordaba es que esa obra tenía una motivación, o ese trabajo tenía una base, que era la motivación. Y eso es algo que usted y yo tenemos que cuidar, nuestra motivación. ¿Qué me motiva? ¿Por qué lo hago? Y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta del por qué lo hacemos. Porque podemos nosotros decir que lo hacemos por amor a Dios, porque cumplimos con Dios. Pero en realidad nuestra motivación no tiene la base única y fundamental, que es el amor. Solamente. Recuerde por favor que por eso vino Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dar con motivación de amor es lo correcto, no porque me sobra, no porque no tengo otra cosa que hacer, sino porque realmente lo estoy haciendo con la motivación correcta, amor. Uno, mi fe me lleva a hacer obras. Mis obras tienen que ser basadas y fundamentadas en amor. Pero para que haya un éxito en esas obras o en ese trabajo, la tercera cosa es constancia. Versículo 3. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Usted y yo podemos tener una buena intención, pero si no hay constancia en lo que estamos haciendo, de nada nos sirve. Y eso en todos lados. Si usted empieza un negocio, si no es constante, no va a tener éxito. Habrá tiempos difíciles, habrá tiempos de vacas flacas, pero la constancia va a traer éxito.
Y la constancia es a pesar de las circunstancias. Desafortunadamente, muchos somos como las personas que describe Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Personas que empiezan un negocio y a la vuelta de un mes dicen, no funcionó. Y bueno, pudiera ser que no funcionó. Pero a veces aguantar y ser constante y estar esperando nos va a ayudar. Porque la constancia tiene sus frutos. La constancia incluye paciencia. La constancia implica innovar. La constancia implica volver a tocar las puertas. La constancia implica reestructurarme otra vez. La constancia implica lo que alguien le conoce como reinventarnos y hacer cosas. Pero ahí estoy y ahí estoy. Si usted empieza algo, termínelo. Y la primera cosa que el apóstol Pablo recuerda de esta iglesia son esas tres. Número 1, su fe le lleva a hacer obras. Número 2, sus obras son motivadas por amor. Es una motivación correcta. No es que se quiera notar, no es que se quiera hacer ver, sino es por el amor. Muchas veces nos decepcionamos cuando de repente nuestra motivación no es la correcta. Y nuestra motivación depende de lo que los demás nos digan. Si nos dicen, oh, qué bien, sí, voy por buen camino. Pero muchas veces decimos, a nadie le importa, nadie vio lo que hizo, nadie vio esto, nadie vio aquello. Y yo no estoy haciendo las cosas, ni debo hacerlas para que me vean, sino por amor, simple y sencillamente. Mi fe me lleva a hacer obras. Mis obras tienen que ser motivadas por amor y mi amor y mis obras tienen que ser constantes. Ahora, todo eso me lleva a un resultado. Observe por favor aquí en Tesalonicenses cuál es el resultado de estas tres cosas. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. De tal manera que aquellas ciudades que están alrededor les han visto y ustedes han sido ejemplo. Pero no solo han sido ejemplo de admiración, decir, oh, mira lo que están haciendo. Vean lo que dice el versículo 8. El ejemplo también produce acción. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El ejemplo me puede servir porque la gente me puede admirar. Pero si esa admiración no impacta para que ellos sigan mi camino, pues se va a acabar. Solo va a quedar a lo mejor en una plaquita donde me reconozcan lo que yo hice. Pero lo que nos interesa es que lo que estamos haciendo no solo es para este momento. Y quiero que lo entienda cada uno de ustedes, que como iglesia, como congregación, para eso estamos. O sea, no estamos tratando de sostener mientras vivimos. Ya los que vengan harán otra cosa. No, lo que nos interesa es exactamente la historia que les contaba al principio, la del profeta. ¿Cuál era? La siguiente generación. Él se iba contento, se subió al barco sabiendo que no solo había dejado una semilla en esa gente, sino que esa semilla iba a germinar a una generación que viene. Y ese es nuestro reto. Cada uno de los que estamos aquí, si lo único que estamos haciendo es que la gente vea que estamos trabajando, solamente nos convertimos en trabajólicos, así, literal. Y sí, la gente nos va a admirar. Y la gente puede decir, oh, cómo trabaja fulano, sutano, mengano.
Pero hasta ahí. El día que nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, nuestra obra se quedará allí y ningún impacto habrá generado con la generación que viene. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser motivados por amor y empezar a trabajar. Espero me esté siguiendo. Porque el cristianismo no es nada más cosas bonitas. Ser cristiano implica retos, hacer. Pero con una motivación y con una constancia. Y tal vez a corto plazo no veamos los resultados, a medio tampoco. Y es más, a lo mejor ni siquiera los veamos. ¿Se acuerda de la historia de Moisés? ¿Él entró a la tierra prometida? No. Pasó 40 años luchando con todo el pueblo de Israel, peleándose con ellos, pidiéndole a Dios, Señor, no los destruyas, dándoles alimento. Y cuando estaba a punto de entrar, Dios le dijo, no vas a entrar, solo se te va a permitir verlo. Yo no sé, porque la Biblia no lo describe, pero quizá como hombre le hubiera reclamado a Dios, Dios, perdóname, dame chance de entrar. Caminé 40 años y quiero verlo. Y tal vez muchas de las cosas que nosotros hagamos. Ahora, no solo quiero decirle que como congregación, quiero que lo ubique también en su trabajo, en su persona, en su familia. Tal vez cosas que usted no vea, pero más adelante produzcan un fruto de ejemplo y ese ejemplo otros lo continúen. Porque el ejemplo no solo es admiración, eso es bueno. El ejemplo tiene que ver con el impacto que muevo yo a una persona. Si tu ejemplo no impacta, no mueve, ¿sabes cómo se llama eso? Fama. Te haces famoso. Nos estamos haciendo famosos. Pero más allá de la fama, todo es efímero. Lo que yo debo y tengo que hacer tiene que trascender. Imagínense, por favor, si la obra de Jesús y los 12 discípulos solo hubiera sido ser famosos en su tiempo, usted y yo ni siquiera hubiéramos estado aquí. Sin embargo, no fue fama, fue impacto y fue constante. Y no solo ellos, generación tras generación. Siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto cayeron en una desgracia, en una oscuridad por muchos años, pero Dios siempre tuvo personas que tuvieron ese corazón de regresar a la Biblia. Siglo XVI se renueva y regresan, 17, 18, y hoy usted y yo somos el producto de eso, no de hombres famosos, sino de hombres que trabajaron impactando. La fama, vuelvo a repetir, es efímera. Mi ejemplo motiva. Ahora bien, permítame por favor rápido, dentro de estas tres cosas que estoy viendo, quiero llevarle a algunos versículos más que tienen que ver precisamente con ese trabajo, con lo que estamos haciendo. Y la primera cosa que quiero que usted y yo veamos o lo entendamos es que en eso que estamos haciendo, procuremos o preocupémonos por ser aprobados por Dios, por tener la aprobación de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, por favor. Todo es Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Y dice Pablo lo siguiente, sino que según fuimos aprobados. Fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios. Para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dentro de ese trabajo, número 1, preocúpate de que lo que estés haciendo sea aprobado por Dios. De que Dios te esté viendo con buenos ojos, en otras palabras. De que el que te aplaude sea Dios y no los hombres. Pablo lo dice así. Dice, no como para agradar a los hombres. Y ese es nuestro gran problema.
Nos preocupamos mucho por la gente. Nos ve, no nos ve. Y cállate. No encuentro sentido cuando alguien dice cuida tu testimonio. Y no le encuentro sentido porque en realidad lo que me está diciendo es cuídate que no te vean. ¿Y eso es válido? No. David decía: en la integridad de mi corazón y de mi casa andaré en medio de ti. Cuídate del que te ve. Y ese es Dios. Y la primera cosa dentro de ese trabajo, preocúpate porque tú seas aprobado por Dios. Por una razón. La razón lo dice en la última parte del versículo. ¿Sí? No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La palabra probar se puede traducir como examinar. Él nos prueba. Él examina nuestro corazón. Jeremías dice que engañoso es el corazón y que no podemos confiar en él. Usted puede estar sinceramente engañado o engañada. Y puede estar de veras, si usted creérsela que está bien. Pero el que prueba nuestros corazones, nos examina, es Dios. En Proverbios capítulo 17, en el versículo 3, la versión 60, dice que el crisol o el fuego es para la plata y el oro, pero Dios prueba los corazones. Pero vean lo que dice la Nueva Traducción Viviente, la tiene en la pantalla. Dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El Señor prueba el corazón. El Señor examina nuestro corazón. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Sabiendo que en esa intimidad donde nadie te ve, ahí está Dios. Y que te está probando. Y está probando tu rectitud. Y está probando que realmente lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con amor, sinceramente. No para sacar ventaja de tu posición, del lugar que tienes, de lo que has alcanzado, sino para bendecir a alguien más. La segunda cosa que tiene que ver con este trabajo, con esta constancia, con esta base de amor, es camina de manera honrada. Capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Les encargamos que anduviesen como dignos de Dios. Que Dios se enorgullezca de ti, de lo que haces. ¿Se acuerda de la historia de Job? Que cuando llegó Satanás, dice, y los hijos de Dios, los ángeles a la presencia de Dios, lo primero que hizo Dios, hablar con Satanás, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra? Qué orgulloso se siente Dios de hombres y mujeres que caminan dignamente. Ahora, eso no significa que estemos perfectos, pero una persona que camina con dignidad sabe reconocer también sus errores, sabe arrepentirse, sabe expresar y decir perdón. La dignidad no es pasar por alto y decir, no, nadie lo vio, no hay problema. O sí, bueno, todos somos humanos. Bien fácil, ¿no? Caminar dignamente delante de Dios enorgullece a Dios. Haz que tu vida, que tu vida sea una vida en la cual se sienta orgulloso de lo que ustedes y yo estamos haciendo. Allá en el primer libro de Samuel, cuando Dios entra en juicio con Elí, un sacerdote, Dios le dice a Elí, dice, yo voy a traer juicio sobre ti y sobre tu casa,
Si usted se acuerda, en el capítulo 2, ahorita le digo qué versículo quiero que lea. Y le dice, yo voy a traer juicio sobre ti y sobre tu casa por una razón. Y le dice, porque tú sabes que tus hijos andan mal y no has hecho nada por estorbar. Ahora, no solo se trata de las cosas que vemos que otros hacen mal y que yo tengo que corregir. No, se trata en primer lugar de yo pararme en el espejo y ver realmente y decir, este es Alfonso, Alfonso, hay algo que estás haciendo mal, corrige tu vida. Alfonso, hay algo que estás haciendo mal y eso no es bueno. Y entonces Dios le dice a Samuel, a Elí, dice, yo traeré el juicio contra ti y contra toda tu casa. Y usted sabe la historia. Entran en guerra y en esa guerra mueren sus hijos, mueren sus nueras. Y él estando en el tabernáculo, vienen y le dan la noticia. Y cuando le dan la noticia, él está sentado, se cae de espaldas, se desnuca y se muere. Ahora, en ese contexto, quiero que vea, por favor, allí primero de Samuel, de favor, capítulo 2, versículo 30. Pero quiero que vea la última parte, después de decirle a Samuel, a Elí, perdón, de decirle que él iba a traer juicio, le dice algo muy interesante. Dice, porque yo honraré. ¿A quiénes? ¿Sí lo encontró? ¿Sí tiene su Biblia? Yo honraré. ¿A quiénes? A los que me honran. Quiero que te quede claro. Tú honras a Dios, Él te va a honrar. Pero no solo termina ahí, sino dice, y a los que me menosprecian, a los que no me honran como Dios. A los que, primero Dios, pero hasta ahí, dice, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, coloquialmente pudiéramos decir, ni los pelaré. Pero Dios dice, si tú me honras, yo te voy a honrar. Si tú me honras con tu vida, con la forma en la que tú eres honesto y caminas honradamente, de lo cual no tienes nada de qué avergonzarte, dice, yo te voy a honrar. Y no te preocupes. La preocupación que muchas veces tenemos tiene que ver porque en realidad ni nosotros no nos creemos lo que estamos haciendo. O sea, sabemos que en lo interno hay algo chueco por allá. Y por eso tenemos que justificar. Y por eso tenemos que hacer esto y aquello y 20 cosas más. Para que la gente me crea. Cuando tú honras a Dios, no te tienes que preocupar por los hombres. La tercera cosa que quiero que vean, por favor, dentro de este trabajo que estamos viendo, quiero que escuche lo siguiente. Las cosas no siempre van a salir a la primera. Siempre habrá obstáculos. Y Pablo dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 18, cuando él le dice, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. En otras palabras, tenía Pablo la intención de visitar, de regresar otra vez a Tesalónica, a ver a los hermanos de Tesalónica. Y dice, no nada más una, sino intenté una y otra vez, pero no pude llegar a verles. ¿Por qué razón? Vea lo que dice este versículo. ¿Pero qué? Satanás nos estorbó. Fíjese que siempre va a haber un estorbo. Ahora, ojo, no siempre será Satanás. Muchas veces es sus nervios. Y tratando de justificar su negligencia, tratando de justificar el pecado. Pero regresemos a esto. Dice, Satanás nos estorbó. Ahora, fíjese qué interesante es esto. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es una palabra griega que es única en el Nuevo Testamento. Esa palabra que es única en el Nuevo Testamento es encopto.
y significa ponerse en medio del camino de. Literalmente era una palabra que se usaba cuando alguien iba corriendo y había una senda y quería estorbarlo para sacarlo del camino, y que al sacarlo del camino no hubiera senda, sino pudiera tropezar y caer allí. Eso es lo que es estorbar. Lo que está diciendo, tú vas caminando y vienes, pero te encuentras un estorbo. Y lo que dice, Satanás me estorbó. Ahora, dígame una cosa. ¿Qué es un estorbo? Un obstáculo. Pero es algo, pueden ser chiquitos, medianos o grandes, pero un estorbo sigue siendo un estorbo. Hay dos cosas que usted puede hacer. La primera es agarrar esto que le está estorbando y decir, quítate porque voy a pasar, ¿sí o no? Porque le estorba. Pero, ¿sabe qué? A veces estamos peleando más con nuestro estorbo. Y no somos tan espirituales que en el nombre de Jesús que yo decreto y que quítate que... Pero estamos parados y no hacemos nada. Nada más estamos de habladores, por no decir otra palabra. Porque aquí el obstáculo sigue. Porque la naturaleza de Satanás es esa, es estorbar. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Usted viene caminando, tiene un objetivo, quiere ir hacia allá. Y de repente se encuentra con este estorbo. Sencillo, me estorba. Por favor, quítate, porque yo tengo que pasar. Y usted puede decir, es que no es presuntuoso. No, la Biblia dice que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Así que yo voy a actuar no por lo que porque soy muy chido, ¿sale? No porque yo soy más fuerte, sino porque le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, hazte a un lado porque tú ya estás vencido. Pero, ok, si usted viene caminando y usted se encuentra con un estorbo, ¿qué otra cosa puede hacer? Me doy vuelta y dejo al estorbo tonto que siga allí, ¿sí o no? Ahora, pero dígame una cosa. ¿Cuántos de nosotros somos tan necios que cuando peleamos con una persona, ahí está, y ahí está? Y si esa persona nos da la vuelta, usted va detrás de él, ¿sí o no? Va siguiendo su estorbo. Pero a mí no me vas a dejar con la palabra. No, tú tenemos que... Por favor, es un estorbo y quítelo. Y si no lo puede quitar, dése la media vuelta y usted continúa. Y lo que Pablo decía es esto: quisimos ir una y otra vez a ustedes, pero Satanás nos estorbó. Ahora bien, cuando hay un estorbo, tenemos que buscar una opción. Y Pablo la encontró de manera más sencilla. Capítulo 3, por favor, vea. La opción de Pablo dijo, bueno, si yo no puedo ir a Tesalónica, alguien más puede ir en mi nombre. Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportándolo más, acordarnos quedarnos solos en Atenas. Dice, está el estorbo, no podemos ir, pero entonces pues, nos quedamos, acordamos. Y luego dice, ¿y qué hicieron? Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué hizo Pablo? Buscó una opción. Él dijo, bueno, no está peleando con este estorbo. Ahí está. Pero ¿qué hizo Pablo? Buscar una opción. ¿Cuál fue su opción? Mira, yo no puedo ir a Tesalónica por cualquiera sea la razón, pero tú sí puedes ir. Y le dice, ve y repórtanos cómo está la iglesia. Dinos. Y si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que cuando regresa Timoteo, le dice cómo está la iglesia, y Pablo se llena de gozo. Y dice, y nos animó. Cuando regresó Timoteo, nos dio las noticias de que ustedes seguían firmes, y eso me animó. Usted y yo encontraremos estorbos, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Busque opciones, por favor. Busque. No se quede enfrascado en eso.
busque opciones. Y las hay. Un estorbo siempre va a ser un estorbo. Lo quita. Bueno, no quiere estar peleando con el estorbo, denle la media vuelta y busque una opción. Pero hágalo. ¿Cuántas veces usted ha querido emprender algo? Un negocio, una empresa, lo que sea. Y de repente usted se siente y dice, hijos, vamos a hacer, no la vamos a hacer, hijos, es que no nos dieron este permiso, no el otro, no aquello, no el otro. Busque opciones, porque lo hizo Pablo. Dentro de este trabajo que está hablando de la iglesia de Tesalónica, fue precisamente eso. La tercera cosa de ese trabajo es algo sumamente interesante. ¿Recuerdan de la historia que yo les relaté del profeta? Dinos algunos consejos antes de irte. Y lo que hace Pablo precisamente antes de retirarse, antes de terminar su carta, da algunos consejos. Y permítame nada más rápido mencionarles alguno de estos. En el capítulo 4, por favor, dice en el versículo 2. Y la tercera cosa es esta: apéguese a las instrucciones. ¿De acuerdo? Hay instrucciones en la Biblia. La Biblia no es no es para que usted opte si le sirve o no le sirve, si quiere o no quiere. Las instrucciones es para que usted las lleve a cabo y funcionen las cosas bien. ¿Sí? Usted compra un aparato, viene un instructivo. Y el instructivo no es para que, pues bueno, muchos nosotros, y yo me incluyo, la verdad yo casi no veo instructivos. ¿Usted sí? Sí, bueno, qué bueno, le felicito. Yo agarro a armar. Ya cuando la regué, dije, no, pues sí, a ver, regreso, ¿no? Pero, o sea, yo casi no veo. Pero las instrucciones de Dios, esas sí no le podemos dar vuelta. Y dice en el versículo 2, porque ustedes ya saben qué instrucciones nosotros les dimos. Ahora, rápido, ¿cuáles son esas instrucciones? La primera instrucción que da el apóstol Pablo es: cuida tu familia. Versículo 4. Recuerda, el versículo 2 dice: les dimos instrucciones. Saltes al versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Primera instrucción: cuida tu familia. Cuidemos nuestra familia. Si usted tiene el privilegio de tenerla, cuídela. Y es mutuo. La segunda cosa está en el versículo 11. Bueno, aquí menciona otra cosa más acerca del amor fraternal y todo eso, pero ya lo empezó a hablar y Israel compartió bastante sobre esto. Quiero que se salte, por favor, hasta el versículo 11. Y aquí me da 3 instrucciones más. ¿Cuáles son ellas? Número 1, dice: procuren, ¿qué? Tener tranquilidad. Mire, pareciera ser que 2000 años atrás, si usted pudiera decir, ¿de qué se podían preocupar estos? No tenían que pagar luz como tengo que pagar luz. No tenían que pagar agua como yo tengo que pagar agua. No tenían que comprar útiles escolares como yo. Uniformes como yo. Bueno, cada generación tiene razones para estar estresado y para vivir una vida incómoda. Y hay estorbos, y ese estorbos nos puede producir lo que hace 2000 años no se conocía, hoy lo conocemos como estrés. Y Pablo dice: procuren tener ¿qué? Tranquilidad. Por favor, dígame una cosa: ¿quién de ustedes ha resuelto algo preocupándose? Levante su mano. No durmió toda la noche porque estuvo preocupado cómo le iba a hacer el día de mañana, y se levantó y lo resolvió. No, se levantó hasta con dolor de cabeza y hasta más confundido, no sabía ni qué hacer. Entonces les dice: procuren tener tranquilidad, procuren. En otras palabras, buscan la forma. O sea, la tranquilidad no va a venir por sí misma. Usted puede decirme: es que yo quiero salirme ahorita de
estoy absorto de tanto problema. Ya compré mi boleto porque me quiero ir a Vallarta y allí voy a estar sentado en la playa para estar viendo eso. Mire, si usted se lleva los problemas, aunque esté sentado allí en la playa con su coco, sus problemas los tiene aquí. Y peor tantito si se lleva su canijo celular y que va a estar ahí. No, lo que Pablo dice, procuren tener tranquilidad, busquen la forma de estar tranquilos. Pero la segunda cosa, la siguiente instrucción, dice, ocúpense en vuestros negocios. En otras palabras, lo que él está diciendo, se lo digo de manera, en la versión ponchina dice así, no te metas en lo que no te importa. Y ocúpate en tus propios negocios. Sin embargo, muchos de nosotros estamos preocupados por metiendo la nariz en otro lado. No, tienes bastantes problemas con lo que tú tienes. Ocúpate en tus propios negocios, preocúpate por ellos. Son tus negocios, preocúpate por ellos. Ocúpate en tus propios negocios. Vive tranquilo a pesar de la agitación. No te trometas en lo que no te corresponde. Y tercer cosa, trabaja honradamente. Dice en el versículo 11, y trabajar con vuestras manos de la manera que nosotros les hemos mandado, a fin de que se conduzcan como honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Mire, el trabajo es una bendición que Dios nos da, no es una maldición. Que sí, de repente el trabajo nos agota, es cierto. Que el trabajo nos agota, es cierto. Que de repente el trabajo nos oprime, es cierto. Pero tenemos que aprender los principios bíblicos. Y en primer lugar, uno de ellos es más sencillo. 6 días trabajarás, ahí en el libro de Génesis dice, de Éxodo, perdón, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿No? Descansa. Ahora, descansar no significa ráscate la panza. La primera cosa, busca y honra a Dios. Y por eso estamos aquí. Pero dice, el trabajo no es una maldición, y aunque de repente usted se llena de trabajo, nos llenamos de trabajo que de repente ya no damos una, tenemos que aprender a descansar y a darle gracias porque tenemos trabajo. Porque ¿cuántos en este día no tienen trabajo? Aunque es cierto, es verdad, algunos buscan trabajo rogándole a Dios no encontrarlo, ¿no? Pero si lo tienes, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese trabajo, porque Dios te ha bendecido con eso. El trabajo es para suplir tus necesidades, pero también la segunda cosa que la Biblia nos enseña, que el trabajo es para poder compartir con el que tiene necesidad. Ahora, yo sé que usted me va a decir, es que la verdad no me alcanza para nada. Sí, ok. ¿Y qué le parece si empieza a probar a Dios? Y se da cuenta lo que dice Proverbios capítulo 11. Miren rápido, ese creo que no viene allí. Proverbios capítulo 11. Acompáñeme esto. En el versículo 24. Hay quienes reparten. ¿Y qué dice? Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes son más codos, pero vienen a pobreza. Ajá. ¿Sabe que los que más se quejan de que no me alcanza, son los más codos? ¿Usted los conoce, sí o no? Eso es que siempre, no, ay, hermano, no me alcanza. Ay, a duras penas, lo poquito que... Déjese de estar quejando. La Biblia nos enseña, trabaja honradamente. 2, dale gracias a Dios por eso, pero trabaja para poder compartir
con el que tiene necesidad. Y primeramente honrar a Dios, pero segundo también poder compartir con el que tiene necesidad. Sántese rápido con los últimos consejos que Pablo da. El siguiente está en el capítulo 5, versículo 4. El siguiente consejo: apégate a las instrucciones, pero el siguiente consejo es: vive de tal manera como si Jesús viniera hoy. Vive de tal manera como si Jesús viniera hoy. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Dice el versículo anterior que Jesús viene como ladrón en la noche. Vive tu vida, prepárala, administra, organízate como si fueras a vivir 20 años más. Aunque algunos de plano nos vemos al espejo y digo, Dios mío, yo no sé si 2 años, si 1 año yo pueda vivir más, ¿no? Pero bueno, planea como si fueras a vivir 20 años más. Pero vive como si Jesús viniera terminando nuestra reunión y que estés listo para cuando Él venga. Prepara tu corazón. Siguiente consejo, y aquí viene así uno seguidito, rápido. Capítulo 5, versículo 12. Y aunque este versículo 12 y 13, personalmente no me gusta a veces compartir esto a ustedes como iglesia. Si ustedes me invitan a otra iglesia o alguien me invita a otra iglesia, me explayo, yo lo hago y lo digo con toda certeza, hablando, por favor hagan esto con su pastor, pero aquí me cuesta un trabajo, pero lo voy a decir rápido. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre vosotros. La siguiente cosa o instrucción que el Señor da a través de Pablo en los últimos consejos al cerrar su carta es: reconozcan y honren a aquellos que están presidiendo la obra. Mire, el pastorado o el servir a Dios no es enchilame una gorda. O sea, tiene sus bemoles. En alguna ocasión vino un joven así que me decía: pastor, quiero que usted me dé una carta de recomendación porque me voy a ir a un instituto bíblico. Está bien. ¿Y por qué? Pues mire, la verdad es que creo que Dios me está llamando y me está dando señales. ¿Qué señales? Yo sabía que él era un flojo de primera. Y me dijo: pues la primera señal es que, hijos, no he podido pasar mis exámenes de tercero de preparatoria. ¿No los has pasado? No, ya estoy a título de suficiencia y no los paso. Creo que es una señal de Dios de que no siga yo estudiando. Joder. Yo tuve que ser honesto y dije: mira, déjame hablar con el rector que te va a recibir. Le voy a decir por qué. O sea, te la voy a dar, pero voy a escribir que tú vas allá por flojo. Y hablé con el rector y dije: mire, este cuate no da pie con bola. Y ya van como 3 años y no sale allí, no sale de su... Y ya Dios le llamó. Bueno, nada más déjeme decirle que actualmente igual estudió, terminó y actualmente, ¿saben lo que está haciendo? Nada. ¿Por qué? Bueno, se los dejo de tarea. Ahora, dentro de estos consejos, fíjese rápido, después de reconocer y honrar a quien sirve, le dice otra cosa, versículo 14. También le rogamos, hermanos, que ustedes amonesten a los ociosos. Siguiente instrucción: cuídate del ocio. La palabra se puede traducir, se oye media golpeada, pero la palabra se puede traducir como holgazán. Y híjoles, ¿cómo me he encontrado hermanitos del vampiro holgazanes? En serio. Híjoles, curiosamente, o sea, no, así, yo no sé si les ha pasado, pero así yo nada más,
Todos, o sea, y especialmente varones, no pueden levantar una cubeta porque la espalda, tienen una hernia. El doctor les prohibió hacer. ¿Usted conoce a algunos de esos? No, es que no puede, es que la hernia que traigo acá. Y pues muévela. No, es que y se le ve una cara que usted dice, bueno, usted dice, mira, amigo, con esa cara tú te aguantas la bolsa que traes, flojera que traes. Amonesten a los ociosos o amonesten, dice, a los holgazanes. Tengan cuidado sobre eso. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18 nos habla del tipo ocioso y del tipo holgazán. Ahora, hay un ocio creativo, pero ese es otro asunto. Haga cosas que le gustan hacer, pero siga trabajando. Pero fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 18. Por la pereza, póngale allí ocio, póngale holgazanería. Por la pereza se cae la techumbre, ¿no? Y nada más se queda bien, ahí como que se va a caer, ya está flojo. Por la pereza se cae la techumbre. Y por la flojedad. La palabra flojedad lo pone así de una manera así como para que no se oiga feo, ¿no? Pero usted y yo mexicanos sabemos qué otra palabra puede traducirla, pero esa guárdesela para llevársela en su casa. Dice, por la flojedad de las manos, las goteras caen sobre tu cama. Ay, y hay otro hoyo, mira, hasta se ve el sol. Amonestan los ociosos. ¿Ha ido a las casas de aquellos hermanitos que cuando usted toca, ay hermano, perdón, pero cierra los ojos porque ahorita está todo tirado? ¿Ahorita? Bueno. Luego sigue diciendo, alienten a los de poco ánimo. Mire, hay veces que nosotros tenemos que alentar, porque hay personas que necesitan ser animadas. Usted y yo estamos para eso, porque también en otras ocasiones necesitaremos ese ánimo. Alienten a los de poco ánimo, sostengan a los que son débiles. Hay momentos que también tenemos que cargar a alguien y ayudarle, porque están pasando por un tiempo difícil. Sean pacientes para con todos. Ahora, este sí es un gran problema. Primero, porque muchos de nosotros no tenemos paciencia. Pero en segundo lugar, menos la tenemos con algunos que de plano, usted dice, no, me dan ganas de entregarlo a Satanás, ¿no? ¿Sí o no? Sea honesto conmigo, sí. En alguna ocasión a alguien yo le dije así, mira, qué bueno que yo tengo mis 2 hijas y ya están casadas, pero si yo hubiera tenido una tercera y estuviera soltera, de plano con el primero que le diría, ni siquiera te lleves con este cuate, es contigo, porque va a terminar manteniéndote a ti, ¿no? Sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, oren sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cultiva la paciencia. Sé noble a pesar de la traición. No paguéis a nadie mal por mal. Sé noble a pesar de la traición. Luego, mantén una actitud positiva. Estad siempre gozosos. No descuides la oración. Sé siempre agradecido. Aviva el fuego de Dios en tu vida. Cuida el escepticismo. Cuida el escepticismo. No menosprecies las profecías. Mantén una actitud crítica pero abierta. Examinadlo todo, retener lo bueno.
Y termina con lo siguiente: absteneos de toda especie de mal. Cuida tu corazón. Y Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Espero que esto nos pueda animar y que durante la semana usted pueda leer otra vez Tesalonicenses. Quiero que me permita primero terminar orando, dándole gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estudiar este Tesalonicenses.